¿Cómo hacemos para que la gente participe en política? ¿Cómo podemos interesar a que la gente no solamente haga política durante el periodo de elecciones, sino que cumpla con su deber de ser un ente político y de participar en la política municipal, distrital, de vecindarios, padres de familia? ¿Cómo le hacemos? José González. Juan González. Bueno, Juan González, creo que es hasta cierto punto un poco peligrosa pregunta, porque Nayarit vive inmerso en política. Mira, la política, según mi concepción, está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y que no lo reconozca está en un lamentable error. Dice, yo soy apático a la política. No, amigo, estás metidazo en la política aunque no te des cuenta. En nuestra casa, un ejemplo por decir, ¿a qué quieren comer? Yo quiero pollo, yo quiero verduras, yo quiero fruta, yo no quiero nada. Es política. Ah, pero como yo pago, yo mando. Van a comer frijoles con chile y punto. Entonces es política. Entonces aprovechemos que se nos da la oportunidad, como tú dices, en una democracia cada vez más abierta. Un amigo mío que no es tan amigo decía, cuando el PRI estaba en el poder y Peña Nieto hacía cada cosa que nos daba vergüenza, nos avergonzaba al mundo, frente al mundo exterior, a la internacionalidad. Entonces él dijo, a México le cuesta barata su democracia. Mejor me quedé callado. Un saludo para el Chupa Chupa. México nunca ha tenido democracia de aquí para atrás. Y es más, creo que no la tiene todavía, porque el presidente no se debe meter en asuntos políticos. Mi respeto y admiración para López Obrador. Yo sería un chairomaniaco más de haber seguido en donde iba, pero creo que a tiempo me detuve, patiné y ahí estoy. Le alabo muchas cosas, muchas. Vicente Fox nos falló porque él debió haber desarticulado toda esa mafia, debió haber desnudado todo el crimen que ahora ha salido a la vista y no lo hizo. Nos fallaste, Vicente. El PG ha ido abriendo esos espacios, pero lamentablemente ha habido desaciertos. ¿Quién soy yo para censurárselo? Porque se ha ganado un lugar que ningún presidente anterior. Bueno, en lo que conocemos de la historia, López Mateos creo que tiene muchas anotaciones, pero confío en que el camino se va a ir abriendo. Pero en cuanto a tu pregunta, que íbamos directo sobre la incursión política de la familia, de entes particulares, de entes sociales, como nosotros que estamos interesados como personas físicas o morales a que se le dé un cambio o se le dé un lugar preponderante a la política en nuestras vidas. Yo también quiero ese cambio, por eso estoy aquí, por eso tal vez en algo coincidimos, porque no nos gusta cómo se están dando las cosas. Lo malo es que hay que ser buen político para opinar con cierta objetividad y no dejarse arrastrar por esas corrientes en donde vas a menospreciar a alguien o te vas a expresar mal sin conocerlo, porque el presidente lo dijo, vas a calificar. Entonces, como quieras que te traten, así trata a la persona. La política no es mala. Es el sesgo que le damos, la dirección que les damos. Es como una herramienta cualquiera. Entonces démosle un sesgo adecuado y esa preferencia encaminémosla a nuestro gallo. Yo tengo mi preferencia, como todos ustedes la han de tener, y mi respeto, ¿verdad? Entonces a la hora de que presenten a sus gallos, pues quizás yo se los refute, o que yo hable de mi gallo, ustedes me van a tortear el hocico también. Justamente y muy al principio de esta conversación dijimos que no íbamos a hablar de nuestras preferencias abiertamente, ¿no? A menos que quieran, o sea, sí, aquí creo no que hay sí censura, se puede. Aquí no hay censura y cada quien puede decir a quién prefiere, por quién va a votar, si lo quiere manifestar. Pero si ya contestaste la pregunta, vamos a dejar a alguien más que conteste. A ver, por mi parte. Bueno, siempre las opiniones que se dan son muy particulares y son a título de quien las da, y no es fácil coincidir con las mayorías. Es muy complicado encontrar puntos de convergencia con un grupo, es más, tan disímbolo como que no nos conocemos, y resulta a simple vista que genera, ya con Ramón, yo tengo ya diferencias.
pero no las voy a polemizar en lo absoluto. Ha cambiado de lugar, licenciado. No quiero polemizarlas porque no esa es la intención. Cada quien tiene su punto de vista y son respetables. Tratar de cambiar a alguien, pues no nos lleva a nada. Hay que ver el problema de la nación desde un punto de vista no personal, no particular. Si a mí me preguntaran en lo personal, para mí como abogado litigante, ¿qué gobierno prefiero? A ojos cerrados, los corruptos que había del 2018 para atrás. Chulada. Gobierno de marranos, de puercos, en donde podemos fácilmente arrastrarlos como verdaderas personas sucias. Estoy hablando del factor justicia, que ha imperado desde 42 años que yo tengo. ¿La justicia ha cambiado en el 2018? No ha cambiado. No ha cambiado y por lo tanto no podemos decir que el 2018 fue un parteaguas para la justicia, no. Y les voy a decir por qué no lo es. Estoy hablando nada más del tema justicia, no estoy hablando de otra cosa. Y procuración de justicia. No ha cambiado porque Andrés Manuel no ha podido, y ese es un error grave de él, no haber sido lo suficientemente duro, enérgico, para lograr una transformación del Poder Judicial de la Federación. Él la arrastró con una fuerza inusitada, tremenda, como presidente de la República, pero no la aprovechó. Tenía todo el afecto, toda la fuerza de México, y aún la tiene, pero políticamente ahora en el 2021 no creo que vaya del todo a salir con la misma fuerza del 2018, pero él debió haber modificado el esquema del Poder Judicial de la Federación, no haberlo hecho. Trae como consecuencia venir arrastrando jueces terriblemente perniciosos que pertenecen al conservadurismo, que pertenecen a los intereses neoliberales, que el neoliberalismo o el conservadurismo sí existe, es una realidad y se representa a través de los dueños de los medios de producción, de los dueños de los medios de comunicación, de los dueños del poder fáctico, es decir, el poder económico. Ese es el conservadurismo, ese existe. El que todas las mañanas al que se refiere el presidente, ese existe, ahí se da. Y no podemos hablar de que hay coincidencia de una fuerza, es decir, la clase trabajadora no puede coincidir con los grupos de los que tienen los medios de producción. Es más, es contranatural, es contra natura. Ramón, si es carpintero y tiene un empleado, el empleado no puede pensar como él, imposible. Toño, el dueño de la Coca-Cola, de la concesionera o como se llame, no puede pensar igual que sus empleados, ni sus empleados pueden pensar como él. Hay una pugna, hay una lucha natural de fuerzas que se oponen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que si este gobierno es bueno o es malo. Yo nada más, mi opinión, desde el punto de vista general, es que si Andrés Manuel no tiene la mayoría calificada para este 2021, no va a perder Andrés Manuel. Andrés Manuel no va a perder. Él va a ser un presidente más que hizo el esfuerzo por tratar de cambiar, de modificar el esquema prevaleciente hasta el 2018. Lo demás se lo va a llevar el viento y vamos a seguir siendo el mismo México corrupto que hemos sido todo el tiempo. Y yo como abogado seré un hombre feliz porque tendremos un gobierno corrupto. Acerca de lo que usted pregunta, don Ramón, de que no hablemos de que si tenemos preferencias, yo eso lo voy a decir. Para gobernador, ninguno me gusta. Ninguno da el ancho. Ninguno. Y no me puedo colgar que porque soy de Morena, hasta eso, cometí el error de registrarme como miembro de Morena. Aparezco desde hace como 6 años, creo, como fundador de Morena. Y ahorita yo estoy arrepentido.
Y diría usted, ¿va a apoyar al doctor Navarro? No, yo no estoy de acuerdo con él, y no porque tuviera problemas no aclarados en torno a su jubilación en la universidad, ni tuviera algunas otras cosas que le critican. No, simplemente es por su origen. El doctor no tuvo el valor, la osadía de renunciar a su partido para incorporarse a Morena. Y Morena él debió haber sido parte de Morena, no lo es. Entonces, yo soy de Morena, yo no soy de ningún otro partido, no puedo votar por alguien que no fuera de mi partido. Esa es la razón. Yo tengo, que quisiera que ahondara usted en el inicio de su respuesta, hablaba de que López Obrador tuvo la oportunidad de renovar o de modificar la judicatura. Es decir, el Poder Judicial de la Federación. Había una manera de hacerlo. Claro, con la fuerza que tenía. Es que, claro que lo tuvo. Y fue tibio, fue timorato. ¿Por qué no lo hizo? Porque fue un presidente quizá presionado por el exterior, quizá por fuerzas que yo desconozco, por fuerzas quizá de la misma clase económica, que lo tiene limitado, que le dio la chance de que llegara presidente, porque iba a respetar sus intereses. Pero no es un presidente que camine con las patas sueltas, claro que no, va caminando maniatado por el ejército, por los Estados Unidos, por una serie de circunstancias claro, no es un presidente libre. Si hubiera cambiado, fíjese, nada más había un ejemplo que le puedo servir. Cuando Zedillo llega a la presidencia de la República, le dan la madre a los ministros de la Suprema Corte. Dice, señores, 11 ministros no sirven para nada, ocupamos 21, y eleva el número de ministros de la Corte para tener el control de la Corte. Con los 10 nuevos ministros que incorpora, ya tiene a su presidente. Ahora, si él hubiera sido lo suficientemente listo, le hubiera dado al revés. En lugar de tener 11 ministros, pues elévalo a 21, mi carajo. Y entonces ahora sí ya no tendría el problema de Saldívar, que quién lo va a elegir. Si actualmente son 11 y él nombra 10, tiene la presidencia del sí, no, con 2 que estuvieran de su parte ya. No, pero yo estoy elevando radicalmente. O sea, al 100% más 1. Claro. No, bueno, ya me dio usted la respuesta, se lo agradezco. Él tuvo la manera, no lo hizo. Correcto. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? No creo que por tonto, no creo que por ignorante, no creo que por falta de asesoría, porque lo trabaron. Sí. Digo, estoy alegando en su defensa, a lo mejor realmente no tuvo quien le ilustrara, bueno, para tener el control. Se habla mucho de que no escucha a sus asesores, que nombró gente muy brillante. Si eso fuera cierto, en el pecado lleva la penitencia. Entonces, esto es algo que se escucha decir de gente que está muy cerca de él. A mí me da igual, a mí me interesa aquí principalmente conocer la opinión en relación a estas elecciones, en relación a estos partidos, a la situación en Nayarit, y entonces ya hablamos de esto porque era importante, pero si puede ahondar un poco en ese sentido. Sí, mire, déjeme decirle otro punto en el que ahora mismo se está, bueno, no quiero decir estupideces, pero para no ofender, es que he visto tantas pendejadas en la presidencia que digo, puta madre, ¿por qué no hizo esto? Le voy a poner un caso simple. Ahorita el INE, esta bola de estúpidos que están ahí acaparando la atención, son el árbitro con la playera del PAN, PRI y PRD en la espalda. O sea, son árbitros que imparcial se dicen los cabrones. Bueno, el INE debió haber sido destituido por un nuevo organismo, no lo hizo. Ahora lleva la carga de arrastrar con ese INE asqueroso que todos estamos soportando, que nos cuesta un dineral. Ahí les va la otra. El INE, ese organito, cabrón, que sale tan caro, resulta que al advertir que va a perder el PRI, PAN, PRD, es decir, el conservadurismo, va a perder, o al menos, no, si no obtiene mayoría, sí puede trabarle e impedirle cambios. Lo que hizo es decirle, señores, no hay que darle a Morena la posibilidad de que tenga mayoría.
¿Qué están haciendo? Los 200 diputados inservibles que se llaman plurinominales, que es un cáncer para el país, es un cáncer que Andrés Manuel debió haber eliminado. Una propuesta de haber quitado los plurinominales, seres asquerosos, abominables, que hemos tenido que mantener desde hace... En este momento el número de plurinominales son 200. Por parte de Morena es el mayor que han tenido. No, pero el problema no es ese. Mire, aquí está la clave. Si tenemos 300 distritos en el país y la gente va a votar por 300 distritos, vamos a confiar en que la mayoría de los mexicanos van a votar por los distritos y vamos a obtener la mayoría de 300. Si ocupa la mayoría calificada, la ganamos. Pero ahora tenemos lo siguiente, tenemos un lastre que se llaman plurinominales, que se van a adjudicar a los partidos de manera arbitraria, no arbitraria, de una manera prorrateada, de tal manera que si el PAN obtiene 50 diputados, pues le vamos a regalar otros 20, que si el PRI obtiene 80, pues le vamos a regalar otros 25, y que si el PRD obtiene 20, pues le vamos a dar unos 15 más. Como son coalición, entonces ahora resulta que estos asquerosos partidos que no tienen mayoría, fíjense cómo le sumaron diputados plurinominales. ¿Qué debió haber hecho el presidente cuando llegó con toda la fuerza que tenía? Haber mandado a chingar a su madre los plurinominales, tanto senadores como diputados, para que en esta elección del 2021... una iniciativa de ley para suprimirlos. Claro, y esto en todo el país, porque el 40% de los diputados de los congresos locales y el Congreso de la Unión está conformado por plurinominales. No está México para poderse dar el lujo, que en un tiempo fueron útiles porque eran voces que se metían ahí colados para hablar, pero ya no lo son. Es tiempo de eliminarlos. No haberlos eliminado, hoy está el presidente arrastrando la cobija, a ver si logra. Y sí estoy de acuerdo yo con su política económica, yo estoy de acuerdo con él. Lo que no estoy de acuerdo es que no haya acabado con todos los lastres que tenemos, el cáncer que tenemos en el Poder Judicial de la Federación y en el Congreso de la Unión. No podemos avanzar. Somos una nación maniatada con nuestras propias leyes. Bueno, aquí usted mencionó, podemos seguir esta conversación. ¿Alguien más quiere agregar algo? No, es importantísimo lo que están hablando. Miren, compañeros, la realidad es que para poder llegar a ser presidente de la República, tuvo que tomar acuerdos. Y en los acuerdos, ahí es donde está el pecado que mencionan ustedes. Tiene que pagar. Inclusive lo que es de Morena, la gente que trabajó por Morena al principio no aparece en las designaciones de candidaturas. Entonces, les recuerdo que Morena ganó con la simpatía, con el voto del PRI, del PAN y del PRD. Entonces, en esos acuerdos que llegó, lógicamente jaló a toda esa gente para que se estableciera el gano del poder. No les han negado esa prerrogativa que ya dijeron, que iban a ser candidatos, que iban a tener el poder en Morena. Y aquí están enlistados. La mayoría de candidaturas son de gente del PRI y de gente del PAN. ¿Qué viene pues en ese entonces, por decir así, que simpatizaron con Morena y que desertaron a lo mejor algunos y otros no de su partido? Están aquí, están trabajando y no se regresaron a trabajar con sus partidos, con el PAN, con el PRI. ¿Qué es lo que pasaría si esa gente hubiera regresado a trabajar? Hubieran fortalecido totalmente sus partidos. Y en ese aspecto, lógicamente, los realmente morenistas, los que trabajaron al principio para formar a Morena, fueron rebasados, fueron hechos a un lado, y ahí está el enojo. Algunos desertaron y se fueron a algunos otros partidos, otros se quedaron pero están enojados y no quieren trabajar. Y el detalle es este. ¿Qué es lo que vemos? Los anteriores presidentes lo que hicieron fue vender al país, robar al país, asegurarse su cuestión personal y
si volvemos y hacemos que esa gente gane, que tanto la alianza perversa que menciona, gane, vamos a volver a lo anterior, a lo mejor no casi igual, pero sí le daríamos algo de poder. Que lo que pasa, se están sirviendo de esos errores que cometió el presidente para poder afianzarse y ajustarse, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hacemos, lo que decíamos, es que toda aquella gente que está inconforme de alguna otra manera, o que ha analizado las cosas consecuentemente, pues participar en que las cosas mejoren. Y a lo mejor una de las participaciones sería un organismo ciudadano que esté pidiendo constantemente, que no pertenezca a ningún partido, sino que formemos una asociación, nómbrese como se nombre, Frente Ciudadano, Asociación Civil, etcétera, etcétera, pero con esa condición de estar siempre en ese aspecto, tanto supervisando de alguna manera, porque hay alguna forma que se pueden hacer. Sería otra pregunta para el... Sí, supervisarlo, ya sea conforme a la ley o conforme una participación ciudadana independiente, etcétera, etcétera. La cuestión es no dejar que el país caiga en manos de esos latrocinios que hacían, de esos personajes perversos que siempre han tratado de manejar la política, la economía del país y sobre todo las mentes de nuestras poblaciones, de nuestros camaradas. A veces hay mensajes subjetivos, la televisión ha ayudado mucho a eso, ahora las redes sociales también se prestan a que individuos digan algunas otras cosas y que la gente lo crea sin tener algo acerca. Es mi punto de vista en ese aspecto, y a lo mejor podríamos, usted como licenciado, ¿qué podríamos hacer? Es una pregunta para el licenciado. Yo tengo una pregunta para él, porque él debe de saber. Adelante. Pero espera, porque aquí se acabó la pila, no traigo otra. No se dejan acercar esta cámara para que no perdamos detalles. Pueden mantenerla.